esta noche? Bueno, Sergio, tú no lo conoces a Sergio. Tampoco conoces a Walter. Sergio es un alumno que me ha seguido desde que comenzamos con el taller del semestre del año pasado. Es un gran lector, hace unas observaciones muy agudas que a mí me gustan mucho. Es psicoanalista, tengo entendido, pero te puedes presentar tú mismo en realidad, Sergio, para que te conozca la Francisca Ya, Eresi. ya. Oye, bueno, mucho gusto, Francisca, y los demás también. Qué rico estar juntos nuevamente. Y como dice Pedro, yo soy psiquiatra, soy psicoanalista, y en una etapa de la vida ya de más tranquilidad profesional o personal. Y desde siempre he tenido el rollo de Grecia y lo griego, y cuando vi en el diario que Pedro iba a dar un taller, me puse a buscar por todos lados, no tenía cómo ubicarlo. Al final lo ubiqué, ya me contestó. Ya. Y ahí nos pusimos y la verdad que hemos tenido dos talleres espectaculares, dos de tragedia griega, uno de Odisea, y así que yo estoy feliz de leer y de pensar un poco, tratar de no ser demasiado catete de repente, Sea catete no sé nomás. si pasó, pero muy contento. Además, hemos tenido unas comidas extraordinarias, entonces ha sido realmente espectacular. Así que muy contento. Don Walter, que usted tampoco lo conoce, la Francisca. Hola Dígale quién Francisca, es. es que yo soy Walter, con Ana María, que es tu madre, permanentemente salgo en este espacio. Con Sergio también, con Pedro y Natalia hemos hecho ya varios talleres, nos gusta mucho, lo pasamos bien aquí, es muy entretenido, además que uno se anima a veces a leer cosas que solo podría ser un poquito más, uno le tiende a hacer más el quite. Entonces estamos muy contentos acá en Lilía, yo soy abogado de formación también, eso. Y fui compañero de la Natalia, a pesar de que soy mucho Ah, mayor que ella. Natalia entró a los 10 años a la universidad, yo entré a los 18. Eh, y también fui alumno de Pedro en un curso de griego que hubo en el Panteón Helénico hace muchos años atrás, cuando todos teníamos pelo. Juan Mil, estamos hablando de 1986, 87, por ahí, ¿no? Claro. Más o menos. guácala. Sí, sí, sí. Walter, fuimos compañeritos toda la universidad. ¿En la escuela? Sí, O En sea, la conoce a escuela. Pablo, la escuela. somos Esa amigos es un- desde la escuela desde el año 83, 40 años. Walter Dualde fue alumno mío con otro compañero abogado de él que se llamaba Hugo Knust. Que les manda muchos saludos. Hablé Ah, con él a principios de semana. a principios de siglo. No, de semana, si hablamos regularmente. Ah, ya. Bueno, dale saludos de mi parte. Bueno, ya que nos hemos presentado, vamos a entrar un poco en materia, ¿no? Eh, la Ilíada. La Ilíada es en realidad un texto maravilloso. Yo debo reconocer que lo peleé harto como texto mientras hacíamos la Odisea, ¿no? Pero lo hacía básicamente para poder hablar más bien del contraste, ¿no? Porque son dos formas muy distintas de mirar lo griego, ¿no? Desde la Odisea y desde la Ilíada. ¿Sí? La Ilíada en realidad es un asunto. Hola, María Isabel, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Eh, la Ilíada en realidad no podemos olvidarlo, es el primer poema que nosotros tenemos eh, en Occidente, digamos, ¿no? El poema más antiguo. Es el poema que nos da, en el fondo, todo el concepto de lo que es la épica, ¿no? Hola María Isabel. Y, y es en realidad
un texto que nos lleva, digamos, y nos muestra el surgimiento de toda nuestra manera finalmente de pensar, ¿no? De pensar como pensamos en Occidente, ¿no? Nosotros vimos en la Odisea, discúlpeme que haga un poco este paralelo, nosotros vimos en la Odisea el momento en que finalmente el ser humano, el hombre en Grecia comienza a tomar una cierta conciencia más bien, ¿no? Social más profunda, ¿no? Aquí nosotros nos enfrentamos a un texto eh, majestuoso, ¿m? Y perdonen que use estas palabras así tan grandilocuentes, porque nos enfrentamos a un universo de valores que nosotros no habíamos mucho pispado anteriormente y que son unos ciertos tipos de valores que a nosotros nos acompañan hasta el día de hoy, ¿no? Y que son muy importantes aparentemente en Occidente, ¿no? Uno de esos valores, y vamos a hablar después de eso, es el valor de la gloria. El concepto de la gloria, el concepto de la esa suerte como de mandato, ¿no? De existencial, de tener que sobrevivir a la muerte, ¿no? De pasar a la posteridad de alguna manera, ¿no? Permanecer en la memoria de los pueblos, permanecer en la memoria del propio pueblo, ¿no? Y es interesante ver también, y es muy importante, yo creo que esta es una cuestión en la que nos deberemos detener, y ya la comentamos anteriormente, ¿no? En otra oportunidad, que es la sociedad a la cual este poema épico hace referencia, ¿no? Nos hace referencia y habla de un universo glorioso, un pasado mítico esplendoroso, de un tiempo brillante, ¿no? De un tiempo quizás perdido en el tiempo para las generaciones que vuelven a contar esta historia en el poema, ¿no? eh, y que es nada más y nada menos que aquella civilización que nosotros conocemos como civilización micénica, y la conocemos como micénica gracias fundamentalmente a señor Liman, que encontró ¿no es cierto?, en Micenas las tumbas, que él atribuyó en su minuto a Clitemnestra y a Agamenón, ¿no es cierto? Y, y que nos habla, digamos, de una civilización muy importante, que es en última instancia la continuación, si se quiere, de la civilización de la cual yo tengo mi fotografía atrás. Esa fotografía es del lugar que se llama, ¿cómo se llama, Natalia? ¿Te acuerdas? Acrotiri. Se llama Acrotiri, está en una de las puntas de la isla de Santorini. Es un descubrimiento del profesor arquitecto Tundas, griego, un gran arqueólogo, dije arquitecto, mira cómo tengo la cabeza, eh, que descubrió esta civilización que parece contemporánea y quizás fuese anterior a lo que fue la civilización minoica. ¿M? Es una civilización fundamentalmente marina, con unos frescos preciosos, muy estilizados, con una pintura muy luminosa. Es un pueblo de pescadores y aparentemente no es un pueblo guerrero para nada, tal cual eran los minoicos, ¿no? Eh, un gran manejo de la arquitectura, un gran manejo del urbanismo, digamos, ¿no? Habían, como contaba hace un poco de tiempo ya, tenían sistemas de alcantarillado y de evacuación de aguas servidas de las casas muy perfectos, ¿ah? Casi nada que envidiar a los procedimientos actuales, incluso dentro de aquello que se está pensando hoy en día, ¿m? Como formas de eliminación de residuos de forma menos contaminante. Hay muchas cosas que se parecen a lo que ya usaban en esa época, digámoslo, en las poblaciones, digamos, de la civilización cicládica, que es esta civilización. Es una civilización que se caracteriza, la civilización micénica, ¿no es cierto?, por unos vasos pintados y cosas de cerámica, fundamentalmente decoradas con figuras marinas, calamares,
delfines, etcétera, ¿no? Muchas plantas, ¿no? No se encuentra no se ha encontrado hasta ahora en la cerámica micénica, por ejemplo, escenas de guerra. ¿Mm? Sí se encuentran escenas de guerra en los mangos de las espadas, sí hay mucho trabajo en oro, ¿no es cierto? Sí hay mucho armamento, armamento de bronce, el- la panoplia, digamos, del guerrero micénico era bastante importante, imponente, ¿no? Sin embargo, no es de esa panoplia de la que nos va a hablar la Ilíada. ¿M? Ilíada hace una mezcolanza ahí, ¿no? Decíamos antiguamente, anteriormente, digamos que estos poemas homéricos, digamos, están escritos alrededor del siglo noveno, siglo octavo antes de Cristo. O sea, estamos hablando de entre el 800 y el 700 antes de Cristo. Hay quienes sostienen que podría ser eh, incluso una sumatoria de cantos anteriores que vienen desde la caída precisamente o la desaparición de lo que se llama Imperio Micénico, que en realidad es una civilización de ciudades más o menos independientes, mancomunadas, una suerte de confederación, como fue el tema de las confederaciones etrurias, digamos, etruscas, ¿no? Eh, es decir, una civilización, una unidad, pero con reinos independientes, que nosotros eso lo vamos a ver en el texto de la Ilíada. ¿Mm? Eh, es una civilización, fundamentalmente, lo contábamos la otra vez, ¿no? Es una civilización fundamentalmente guerrera, es una civilización cuya economía se basa eh, en la ganadería, por una parte, ¿m? Y en la rapiña, por otra. ¿M? O sea, parte de su negocio es, al igual como lo hicieron los vikingos en su momento, ¿no? Es el ataque y el saqueo de ciudades o de poblaciones más débiles, ¿no? Nosotros que vimos en la Odisea, vimos alguna mención a eso, ¿no? Eh, Sobre todo en la salida de Ulises de Troya, cuando llega y ataca a los Cicones, ¿no? Pero dejémoslo aparte. Históricamente, el universo micénico es contemporáneo del imperio hitita. ¿Mm? La diferencia radica fundamentalmente en que los hititas conocían y manejaban el hierro. Su armamento era de hierro, lo que los hizo muy fuertes y los permitió conquistar, digamos, llegar hasta Egipto. Los micénicos, si bien conocían el hierro, no tenían la tecnología para poder producirlo en grandes cantidades y hacer armamento con ello. ¿M? Eran aparentemente los micénicos un pueblo más o menos vasallo del imperio hitita. Hay una serie de documentos al respecto bien interesantes, descifrados, digamos, de la cultura hitita, que hacen referencia a algunos lugares que nosotros llamamos micénicos y después griegos, ¿no? Aparece el nombre de los aqueos como Ayahuá, ¿no? Aparece el nombre de Mileto como Miyahuata, ¿no? Aparece el nombre de un personaje que es muy importante en la mitología griega, que es Enomao, que es el conductor del carro en el cual, digamos, se produce la gran carrera para lograr la mano de Clitemnestra, ¿no? Etcétera, ¿no? Enomao, que también parece ser, según algunos documentos hititas, que se trataba de lo que llamarían en España un palafrenero de palacio, es decir, el encargado de las, ¿cómo se dice?, de las caballerizas, ¿no? De palacio, y por lo tanto era un gran manejador de carros. En fin. O sea, hay una evidencia ahí bien importante de una existencia aparentemente, y esto es lo que a mí me hace sentido, me parece súper interesante, eh, de que estos personajes de los que vamos a hablar en realidad es probable que hayan existido de verdad. ¿Mm?
Es decir, que sean personajes de alguna manera romantizados, ¿no es cierto? Eh, Legendarizados, ¿no? Como el caso, haciendo un paralelo un poco torpe, como el caso de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, ¿no? Que es un personaje histórico, pero, o el caso de Alejandro el Grande, sobre cuyas hazañas circuló durante toda la Edad Media el famoso poema de Alejandro, que le confiere poderes incluso superiores a los de Superman, ¿no? Una capacidad de un don de la ubicuidad, de no sé qué, miles de cosas que tenía Alejandro, ¿no? Los pueblos en general conservan las memorias de su pasado, eh, fundamentalmente en la oralidad, creo yo, ¿no? Eh, el hecho de que estos poemas sean la Ilíada y la Odisea, pero fundamentalmente la Ilíada, sea un poema que se refiere a un suceso guerrero de guerra, digamos, bélico, que parece ser que fue muy importante porque efectivamente ambos pueblos, ¿no? Los griegos, o sea, los aqueos o griegos, digamos, y llamaremos griegos nosotros después, pero en realidad son aqueos, y los troyanos, ¿no? O los de Ilión, que este es el otro nombre de la ciudad, ¿no? Son pueblos que tuvieron ¿cómo se dice, Rapó? Una relación, digamos, no económica de bastante larga data, incluso intercambios culturales bastante importantes. O sea, no aparece como algo extraño, ¿no? El que las divinidades griegas también estén presentes en Troya. ¿Mm? Es presumiblemente, hay algunos autores que sostienen que Troya en realidad era una parte del Imperio hitita, otros que sostienen que en realidad Troya, si bien era una de población indoeuropea, era más bien vasalla de los hititas, ¿no? De ahí, de ese universo, no podemos olvidar, se forma lo que fue el Imperio Lidio. ¿Mm? De ahí también, por esa zona estuvo Frigia, ¿no? Eh, los lidios fueron un gran reino que sucumbió al poderío del gran Ciro el Persa, ¿no? Entre otras cosas. O sea, estamos hablando de pueblos que tienen una relación entre ellos de mucho tiempo, ¿no? Eh, la Ilíada, contrariamente a lo que en general uno podría pensar, incluso de la Odisea, la Ilíada es considerada por el pueblo griego desde el siglo VIII en adelante, porque es desde donde tenemos nosotros documentos históricos que nos permitan hablar de ello, ¿no? Eh, es considerado un texto verídico, es considerado una suerte como de narración histórica, y es un texto común para todos los pueblos griegos, los dorios, los eolios, los jonios, básicamente, en todas las ciudades-estado, mal llamadas ciudades-estado, en realidad las polis, ¿no? Es considerado un texto fundamental, es un texto en el cual las nuevas generaciones aprenden a ser griegos, es decir, aquello que los antropólogos llaman el fundamento de la endoculturación helénica, ¿no? Eh, con algunas, con algunas observaciones, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a ir viendo hacia adelante, ¿no? Eh, Estos reyes, hay un autor, digamos, ¿no? Un autor que es muy interesante, un autor sueco, un filólogo, Martin Persson Nilsson, yo siempre lo cito, ¿sí? Que tiene un maravilloso tratado sobre los orígenes micénicos de la mitología griega y donde hace una serie de demostraciones acerca de los lugares que para nosotros son como míticos. Nosotros cuando hablamos, ¿no es cierto? No sé si ustedes recuerdan los 12 trabajos de Hércules, ¿ah? Entre los 12 trabajos de Hércules estaba que tenía que vencer, ¿no es cierto?, a la hidra de Lerna. ¿Mm? Lerna es una ciudad que no figura para nada en el universo griego de los siglos VIII antes de Cristo hasta el día de hoy. ¿Mm? Pero fue una ciudad muy, muy importante, por ejemplo, ¿no? En tiempos micénicos, una ciudad muy rica, ¿Mm? Una ciudad prominente, ¿no?
Tampoco sabemos nada de Iolcos, que es la ciudad de donde parte Jasón en su famoso viaje, ¿no? En donde hoy está la ciudad de Volos, en Grecia, en el Golfo eh, de Magnesia, ¿no? Así se llama el mar que tiene al frente, ¿no? Eh, no hay noticias de ese lugar, de Iolcos, durante los años de la Grecia arcaica, clásica y helenística, ¿no? Pero sin embargo, hay restos que se han encontrado, ¿no es cierto?, poblaciones muy importantes de la época micénica y desde donde nace el mito o la historieta, digamos, o la historia, fábula, como quieran llamarla, del viaje de Jasón hacia la península, o sea, pasando en realidad por los Dardanelos hacia Tiflisi, ¿no? Pasando, quizás incluso se dice que puede haber tocado Crimea, que era de donde obtenían, digamos, básicamente los trigos, las poblaciones, ¿no? La Ilíada, por lo tanto, nos es dable pensar, imaginar, ¿no? De nada de esto podemos estar seguros, ¿ah? Estos son todas especulaciones. Nos es dable pensar que estos personajes, efectivamente, Aquiles, Agamenón, Néstor, ¿no es cierto? Los Áyax, ¿no? Los dos Áyax, el Oileo y el otro, ¿no? Eh, Patroclo, Ulises, etcétera, son personajes que de alguna manera existieron. ¿Mm? Quizás no con ese nombre, ¿no? Sino que quizás personajes que sí efectivamente hicieron algunos tipos de actos de gestas heroicas o gestas, digamos, militares, ¿no? Y que pertenecen a la memoria. Troya tiene una gran importancia, creo yo, porque señala el fin de una época y el comienzo de otra. ¿Mm? Eh, Luego de la caída de Troya, si es que efectivamente Troya es y fue una guerra real, ¿no? Hay quienes dicen que no existió. La mayoría, sin embargo, tiende a pensar que sí efectivamente ocurrió una guerra porque hay dentro de las tantas capas de ciudades, Troya, digamos, la Troya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, ¿no? Hay grandes señales, ¿no? De que la ciudad fue destruida no por terremotos, sino que fue destruida por acciones guerreras, acciones bélicas, ¿no? Y precisamente alrededor de los años en que más o menos, ¿no?, se sitúa esta historia, este cuento, este poema, ¿no? Esta leyenda, ¿no? Que es alrededor del 1180, 1150 antes de Cristo, ¿no? Yo alguna vez cuando hablábamos hace algún tiempo de la tragedia, ¿no? Yo señalaba que en realidad la victoria en Troya de los griegos es en realidad una victoria de sabor amargo. ¿Mm? Es una victoria que señala el fin de la primacía micénica, a como dé lugar, ¿no? Luego de esa guerra, quién sabe cuáles habrán sido las consecuencias socioeconómicas de esa guerra, ¿ah? Pero luego de esa guerra se produce el fenómeno de los pueblos del mar, por una parte, señalados, ¿no es cierto?, en algunas estelas egipcias, ¿no?, que son unos pueblos que se mueven y se desplazan a lo largo del Mediterráneo oriental, en distintos lugares, por distintos lugares, ¿no? Y que finalmente eh, producen una suerte de desbande, ¿no?, de traslaciones de poblaciones bien importantes, ¿no? Entre ellas hay quienes sostienen, por ejemplo, y esto podría ser muy simpático si uno lo relaciona con la Eneida, ¿no? Quienes sostienen que los etruscos son uno de esos pueblos que salió de esa zona del Mediterráneo y viajó hasta instalarse en lo que hoy día nosotros llamamos la Toscana, ¿no? Que es el lugar efectivamente donde se instalaron los etruscos o tirrenos, y por eso el mar se llama mar Tirreno, el mar que está frente a esas costas, ¿no? Y que daría de alguna manera
pie para pensar que la historia de la Eneida y la salida de Eneas con su padre a Anquises al hombro, hasta llegar, ¿no es cierto?, a tierras itálicas, llamadas hoy en día hasta Alba Longa, ¿no?, puede tener un sustento en la realidad, ¿no? Es decir, hay mucho movimiento. Es el movimiento también en que aparentemente se instalan los filistines o filisteos, ¿no?, en las actuales costas, digamos, de lo que hoy día es Israel, ¿no? Pueblo que fue encontrado por los israelitas según el Éxodo cuando llegaron, digamos, a la tierra prometida, ¿no? Eh, y así varios otros, ¿no? Hubo muchos movimientos. Y ese movimiento produjeron en Grecia lo que se llama, yo siempre hablo de lo mismo, si me repito, si me repito, ustedes me llaman la atención. Eh, eh, Produce lo que se llama el período oscuro, ¿no? En Grecia, que son aquellos años entre el 1100 y el año 800, más o menos, antes de Cristo, en que no hay muchos datos históricos, ¿sí? Pero, y esto es interesante, pervive una memoria fundamental a través de la oralidad, ¿sí? La oralidad que es una forma de literatura, ¿cierto?, muy, muy importante, ¿no? Y quizás, y bueno, y es en realidad la primera, ¿no? Eh, que nos trae esas memorias, esas reminiscencias, y que mantiene viva la memoria y que le confiere al pueblo griego esta certeza de ser la continuidad finalmente, ¿no es cierto?, del universo micénico, ¿no? Nosotros ahora, recién desde el año 1940 más o menos en adelante, sabemos que el idioma, la lengua que hablaban en Micenas, ¿no es cierto?, era un griego, era lengua griega. Eso a raíz del desciframiento que hizo Michael Ventris de eh, de las placas, digamos, en lineal beta, que era la escritura que usaban los micénicos, ¿no? Y en esas escrituras aparecen algunos nombres que nosotros podemos reconocer. Dicho esto, la Ilíada es un poema que nos habla de una cierta condición del ser humano, ¿no?, y que yo creo que es fundamental, ¿no? El tema central en el caso, digamos, de estos héroes, ¿no?, es lo que podemos llamar la bella muerte, kalos thanatos, la bella muerte, ¿no? Es un temazo lo de la bella muerte, porque en realidad, ¿en qué consiste, no? Y algunos de ustedes saben lo que es la bella muerte. Me imagino que sí, algunos no. Chuta. ¿Cómo lo pongo, ah? ¿Cómo lo pongo el tema? Porque la bella muerte es, en el fondo, aquella muerte que vence a la muerte. Es casi una paradoja, en realidad es una paradoja, ¿no? La bella muerte es la muerte que vence a la muerte. ¿Cómo se vence a la muerte, no? Y es ahí donde para nosotros esto es bien, bien importante. La muerte se la vence finalmente permaneciendo en la memoria de los pueblos, pero no permaneciendo en la memoria de los pueblos de cualquier manera, y esto es de lo que trata en gran parte, ¿no es cierto?, la Ilíada, ¿no?, sino aquella muerte en la cual el muerto, ¿sí?, no pierde sus características de belleza, ¿no? El soma, el cuerpo inerte que queda, ¿no es cierto?, en el campo, ¿sí?, permanece con los atributos de la belleza que ha tenido
y que le ha sido reconocida en batalla, por ejemplo, ¿no? Y se le conserva y se le recuerda así, ¿no? Y así mantiene su calidad de héroe, su calidad de referente, diríamos hoy en día, ¿no es cierto? Eh, y lleva la memoria. ¿Sí? Y no son todos los muertos aquellos que consiguen la bella muerte, y aquí es donde entra el problema, y un problema que vamos a tener que ver, que dilucidar o discutir acerca de, ¿no? Y es que son solo algunos aquellos, ¿no? Son aquellos que en realidad son bellos, son fuertes, son arrojados, que no temiéndole a la muerte, le temen a la muerte y son capaces de enfrentarse a ella sin pensar en ella, ¿no? En ese arrojo a veces irreflexivo, ¿no? En esa osadía que sobrepasa la valentía, que va más allá de la valentía, ¿no? Eh, ese arrojo, por ejemplo, que, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero eh, si nosotros pensamos en alguno de nuestros héroes, ¿no? Porque nosotros también tenemos algunos héroes. Si uno piensa, por ejemplo, en el personaje de Arturo Prat Chacón, ¿no? Arturo Prat Chacón es el único héroe, realmente héroe, que la historia chilena tiene, desde el punto de vista que lo estamos mirando o que estoy planteando yo ahora, ¿no? Es un hombre joven, es un hombre bueno, es un hombre generoso con la gente que está con él, es un hombre alejado de eh, de los grandes corrillos, ¿no? Eh, es un hombre elegante, apuesto, dicen, ¿no? Y que muere como muere, ¿no es cierto?, sin perder ni su apostura, ni su figura regia excelsa, ¿no? Y es como lo recordamos nosotros, ¿no? Nosotros lo recordamos y lo recordamos en un billete así, un billete, en distintos bustos, en algunas fotografías que circulan, ¿no es cierto?, de, no sé si su matrimonio o su estancia con su mujer, doña Carmela Carvajal de Prat, ¿no? Lo recordamos así también por las cartas de Miguel Grau, ¿no es cierto?, que es un hombre, ¿no?, que no pasa, que en cuya muerte no es destruida su grandeza, ¿no? No lo vemos, no hemos visto nunca una imagen de él con el balazo en la frente, destruido, ¿no es cierto? No sé cómo decirlo sin decirlo de manera más o menos vulgar, hecho bolsa, ¿no? Destruido, embarrado, ensangrentado, ¿no es cierto? Desfigurado, ¿no? No lo hemos visto nunca así. Ha permanecido entonces y permanece en nuestra memoria como alguien excelso, ¿no? Como alguien que efectivamente podríamos calificar esa muerte como una bella muerte. Podríamos calificarla, ¿no? Con la diferencia que no podemos hacerlo porque nosotros pertenecemos a una civilización cristiana, ¿no?, en que esa idea no está muy presente, ¿no? Eh, en fin. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que haya surgido en todo este intertanto? ¿No? Señora Natalia Arroa. Yo tengo una de harto más atrás, pero muy chiquitita, que me pareció bien atrás. No, que me pareció interesante como, porque siempre se miran los dos poemas fundantes como dos poemas, o sea, la Ilíada y la Odisea, como dos poemas distintos pero equivalentes, ¿no? Em, y, y tú planteabas que para el mundo griego la Ilíada tiene una pretensión de verdad, ¿no? De texto histórico, y no así la Odisea, ¿no? Ujú. Que la Odisea es un texto, voy a llamarlo mítico,
pero simbólico, como queramos ponerlo. Y eso me parece que es un punto bien importante, como, como de diferencia de los dos textos, y creo que vale la pena como detenerse en, no sabemos si corresponden al mismo autor, pero me parece que es interesante el diferencial, ¿no? Sea desde el autor, desde la escritura, o desde los lectores, desde el mundo griego que los mira de distinta manera, ¿no es cierto? Uno lo toma como una verdad histórica y el otro no. Eh, Eso me parece que es interesante. Sí, es un punto, a mi juicio, un punto bien central, nada más desde el punto de vista civilizatorio, ¿no? O sea, nosotros como Mm, descendientes de esa cultura, de la cultura griega, ¿m? También de alguna manera lo hemos visto así, ¿ah? mm, También hemos diferenciado eso, ¿no? Yo recuerdo ese taller te doy al tiro de la palabra, Fran. Yo recuerdo ese taller que hice alguna vez de lectura de la Odisea en el ICHPA, en mm, que un invitado me decía, de origen europeo, ¿no? Nacido en Europa, me mm, decía, cuando yo estudié holandés, en Holanda para nosotros este era un libro de aventura, la Odisea, ¿no? Era como los cuentos de Sinbad el Marino, ¿no? mm, Y en cierto sentido sí, es un libro de aventura que encierra muchas otras cosas, ¿no? Entre ellas mm, encierra una concepción del hombre que es distinta, una concepción de la relación del hombre con la naturaleza, con su entorno social, su entorno político, que es distinto, ¿no? Eh, y nosotros también lo hemos visto así, hemos tenido, digamos, mm, no es por nada que el personaje de Nausicaa es un personaje tan requerido por los poetas, ¿no? mm, Buscado por la literatura, la niña que rescata al hombre, qué sé yo, ¿no? Pero cada vez que uno habla de la Ilíada, ¿cierto? El personaje fundamental, y esto es central, es Aquiles. mm, Aquiles. Y ojo, y esto ya como mera introducción, ¿no? La Ilíada, fíjate que la Ilíada comienza con la siguiente palabra, menin. Dice, mm, menin aide thea. ¿De qué habla? ¿Qué palabra es menin? Es, es equivalente a la cólera divina, ¿no? A la ira santa, digamos, de San Pablo, si uno quisiera decirlo así, ¿no? Es una cólera divina y se entiende que el menin, ese tipo de cólera, de ira, cólera en realidad, ¿m? Es más bien un estado propio de los dioses. No es algo que normalmente le ocurra a los hombres y eso nos permite pensar e imaginar al divino Aquiles, ¿no? La mm, fórmula del divino Aquiles que aparece en la Ilíada o el divino Néstor, nosotros la encontramos repetida, ¿cierto?, en la Odisea, pero a mi juicio, como lector, no tiene exactamente el mismo peso que tiene en la Ilíada al que tiene en la Odisea. ¿Mm? mm, Eh, Claramente Telémaco, el divino Telémaco, no es descendiente de dioses como sí lo es el divino Aquiles, que es hijo de Tetis, ¿no? O de Agamenón, que es descendiente directo, digamos, ¿no es cierto?, de, de los dioses, y así varios más, ¿no? Eh, y la Odisea comienza con una palabra distinta. Yo tengo que decirlo en griego. La Odisea comienza la primera palabra de la Odisea es andra. Andra moi ennepe musa. Cólera es la primera palabra de la Ilíada. Hombre es la primera palabra de la Odisea. Cólera, ¿no es cierto? La cólera, esta cólera, el menein, ¿no? Es un atributo fundamentalmente de los dioses. Los dioses tienen esta emoción de esta rabia feroz, de esta ira colérica, ¿no? De hecho, la palabra derivada de esto, menos, ¿no? Es la furia guerrera, ¿m? La furia
de Ares, que es esa furia guerrera no controlada como es la furia, como es el pensamiento guerrero de una Atenea, por ponerlo por ejemplo, ¿no? Eh, Nos habla de alguien en ese sentido divino y de fuerzas que se desarrollan ahí, que son de gran magnitud. Nos anuncia que lo que vamos a enfrentar es de grandes magnitudes, ¿no? La Odisea, por el contrario, comienza con la palabra andras, hombre. O sea, nos mete de partida, la Odisea nos habla de un plano terreno muy próximo, muy nuestro, muy, podríamos decir, cotidiano, quizás. Y de hecho, si ustedes se acuerdan, en la Odisea nos queda claro que Ulises no es hijo de ningún dios, aunque solamente en el canto 22, creo, o 21, se menciona que podría ser en realidad hijo de un dios, pero hacía la pasadita, ¿no? Todo lo que ocurre ahí es de carácter humano, todo lo que ocurre en la Ilíada está claramente penetrado, imbuido de dioses. Nosotros vamos a ver a los dioses en acción, en plena batalla. Los vamos a ver presentes, los vamos a ver interviniendo en la batalla. Y no solo en la batalla, sino que los vamos a ver interviniendo en tanto que dioses en medio de las refriegas humanas. Cosa que nosotros no vimos en la Odisea. Nosotros vimos solamente a la Odisea, ¿cierto? La lucha de Poseidón con Ulises por una parte y Atenea que le gusta y lleva protegiendo a su niño Ulises, ¿no? Y sabemos las razones, etc. En ese sentido, ¿no? El fenómeno de la gloria, que significa la memoria del pasado micénico, de la grandeza de estos guerreros que fueron capaces, ¿no es cierto?, de llegar y de conquistar Troya, que se demoraron, nos cuenta el mito, ¿no es cierto?, 10 años, pero que lograron conquistarla, ¿no es cierto? Es una gloria militar y es algo que habla de una grandeza de un pueblo en términos de su supremacía guerrera y su supremacía en varios términos, digamos, ¿no? Por lo tanto, tiene claramente un peso histórico. Da cuenta de una identidad, de una continuidad de la identidad que les permite a los griegos, comillas, sentirse orgullosos, que les refrenda, digamos, la continuidad entre estas mitologías de origen micénico, los Hércules, los Jasones, los Perseos, ¿no es cierto?, eh, en su universo actual. Y estamos hablando actual del siglo octavo, séptimo, sexto, quinto, cuarto, tercero, etcétera, digamos, hasta la época romana, ¿no? O sea, no nos olvidemos que la Eneida, que es el primer gran poema latino, digamos, no épico, está influenciado directamente por los hexámetros iámbicos homéricos, digamos, ¿no? Y por la historia, digamos, precisamente de la Odisea y también de la Ilíada, ¿eh? Ojo, ojo. O sea, ahí hay una mezcla en Virgilio que es bien interesante, ¿no? En ese sentido, es un libro de mucho peso, es un libro que trae además la Ilíada conceptos del honor y conceptos del funcionamiento social que son distintos a los que maneja la Odisea. En la Odisea, y perdonen los que no estuvieron en la Odisea, ¿no? Que haga tanta referencia, pero en la Odisea lo fundamental es el modo de funcionamiento de Ulises, que es el funcionamiento de la ñagaza, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, del truco, del engaño, ¿no es cierto?, de la mentira, cosa que no ocurre en la Ilíada. En la Ilíada ocurre todo lo contrario, ¿no? Los personajes son, fundamentalmente, además aquí les van de frente, muy de frente, ¿no? Están convencidos de lo que hacen, ¿no? Es una calidad, en el fondo, una forma distinta de enfrentarse, es una forma guerrera de enfrentarse, ¿no? O sea, están dispuestos, en el fondo, a, como decía mi madre, te doy al tiro la palabra, Sergio,
como decía mi madre, a agarrarse de las mechas por quítame ya estas pajas. Dígame, Sergio. Sí, es que, o sea, la Ilíada es como la consagración, no sé, la puesta en escena, digamos, de lo heroico, como dices tú, de la gloria, Sí. como una aspiración así que solo algunos alcanzarán, la historia, la humanidad, no sé qué. Pero la Odisea muestra este desenlace que es como triste. O sea, es curiosa la cabeza de Homero, o sea, eh, porque si uno no tuviera la Odisea, uno podría haberse quedado con una visión bien particular de lo que significó la Ilíada, con todos los héroes, etcétera, y haberse quedado como con un sabor muy bueno, digamos, de lo que fue esa época gloriosa. Pero cuando aparece la Odisea, uno se queda la sensación de que, oye, fue espantoso, de que al final los héroes terminan a veces muy mal, de que Aquiles llora su muerte y lo único que quisiera volver a una vida sencilla en la tierra. Entonces, es curioso eso, es como, ¿cuál es, cuál es el sentido que puede tener toda esa hilación, digamos? Porque, como tú dices, hay una especie de origen, digamos, que sería como los dioses míticos Mm. que crearon el mundo, que crearon los seres míticos, o sea, con todo lo que significa, en las guerras de los dioses. Después la Ilíada, que son los hombres peleando junto a los dioses, pero la Odisea finalmente es como la vuelta a algo que deja todo eso, como que al final Atenea acompaña a Ulises en sus mentiras, es como que Atenea se pone como, casi como, no sé, vasca, digamos. Entonces, curioso toda esa evolución, digamos, que me llama la atención un poco por lo que tú estás diciendo, Andrea. Francisca. Sí, a propósito de todo eso, la pregunta me llama la atención, la razón por la que empezaste un taller primero con la Odisea y después con la Ilíada, siendo que cronológicamente es al revés. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué? Oh, pero sí, es una pregunta ideológica. Es la Aquí maña estamos. del profesor, Francisca. Yo vengo insistiendo con esto hace mucho tiempo. La diferencia, la razón te lo voy a explicar al tiro, ¿no? A mí me parece que una de las cosas más interesantes que ocurre en el universo del pensamiento occidental, ¿no? Desde su origen, ¿no? En la historia de Occidente, si tomamos Occidente desde las costas de Asia Menor hacia lo que hoy día conocemos como Océano Atlántico, ¿no? Y teniendo como márgenes el Mediterráneo, creo que el suceso de la revolución más profunda del pensamiento y la revolución más profunda desde el punto de vista político, por lo tanto, tiene que ver con el descubrimiento del hombre, el descubrimiento más bien que hace el hombre de sí mismo, ¿no? El descubrimiento de que es una entidad completa, ¿no? De que su cuerpo no es una sumatoria de órganos distintos, ¿no? Sino que es una unidad que su pertenencia básicamente es una pertenencia a sí mismo y por lo tanto al colectivo del cual es parte en términos igualitarios, ¿no? Eh, y eso es lo que genera dos cosas que para mí son muy importantes, conceptualmente hablando, y por eso voy así, que son el concepto de libertad por una parte y el concepto de ciudadano por otra, y el concepto de individuo por otra.
y entendiendo que libertad, la palabra libertad, no es una palabra nueva del siglo octavo, siglo noveno antes de Cristo, ¿eh? Pero sí aparece como concepto fundamentalmente distinto alrededor del siglo, de finales del siglo séptimo, principio del siglo sexto antes de Cristo, en la zona de la Grecia más bien ático-peloponesio, ¿no? En que la libertad comienza a ser no solo el ser, la diferencia entre ser esclavo o no ser esclavo, es decir, ser dependiente de una persona, un amo, o no ser dependiente de un amo, sino que empieza a aparecer como un concepto eh, moral, en el sentido de que es la facultad de decidir entre optar por un camino o por otro, estoy simplificando, ¿no? Entendiendo que esa opción es una opción hecha a conciencia o, comillas, inconsciencia, cierre comillas, y de la cual yo como individuo soy el responsable. Eso es lo que produce, lo que da origen, históricamente, a mi entender, ¿no es cierto?, a lo que yo llamo la gran revolución social, la más grande de todas las revoluciones sociales que ha ocurrido nunca en la historia de Occidente, que es la invención de la democracia en Atenas, ¿no? Y el concepto, por lo tanto, de ciudadano, es decir, el concepto que va muy ligado a la idea de individuo y que va ligado, digamos, ¿no es cierto?, en tanto que individuo, cuáles son mis deberes para la comunidad y cuáles son, si es que, mis deberes para conmigo, ¿no? Y por eso parto al revés, ¿no? Porque es extraño lo que ocurre con el concepto, con nuestro concepto de inmortalidad. Nosotros hablamos de la inmortalidad, somos súper cristianos, ¿no? En cierto sentido, la inmortalidad, la vida después de la muerte, vamos a misa, comulgamos y juramos, ¿no es cierto?, que en realidad vamos a ser como hijos del Cordero, ¿cierto?, resucitados en una próxima, después de la muerte, en la próxima venida de nuestro Salvador. Pero al mismo tiempo que creemos eso, no lo creemos porque la influencia del pensamiento griego. Tenemos dificultades en creer eso. ¿Sí? Tenemos una cierta forma racional de funcionar. Y entonces, nuestro problema de la superación de la muerte, y es el problema central, a mi juicio, de la humanidad, ¿no?, está puesto en esta forma tan antigua que tiene que ver con la gloria, ¿no es cierto?, con la bella muerte y con la guerra. Es decir, con ese pensamiento del vencer a la muerte está muy arraigado en quizás lo más primario del ser humano, ¿no? Y se ha ido armando, digamos, ¿no es cierto?, el héroe micénico o el héroe de la Ilíada, en, en principio, ¿no?, es en general un héroe intachable, desde todo punto de vista. Y generalmente es intachable porque el héroe muere muy joven. Es decir, la bella muerte ocurre en un momento en que el héroe no alcanza todavía a tener ningún rasgo del deterioro que significa la vejez. Ocurre en el momento de mayor florecimiento del ser humano. No hay tiempo. La bella muerte ocurre antes de que exista la posibilidad de comenzar a envejecer. Entonces una detención, esa bella muerte en cierto sentido, es una detención del tiempo, ¿no? Se vence la muerte deteniendo el tiempo y por esa misma razón, ¿no?, es que es muy importante que el muerto que ha caído en el campo de batalla y que es bella la muerte porque ha caído en el campo de batalla al cual ha ido, precisamente porque no le teme a la muerte,
para vencer a la muerte, ¿no? Que no tiene ningún remilgo en perder la vida en la primera línea de la batalla, ¿no es cierto? Para caer y que su cuerpo, su belleza, su arrojo, todo ese fuego interior que alguna vez tuvo en la batalla, al partir de su cuerpo, de su soma, ¿no es cierto? En el momento de la muerte, cuando la psique sale por la boca, ¿no es cierto? O por la herida y se va camino al Hades, toda esa belleza es recuperada, es resguardada hasta el momento en que es incinerada. Es decir, no se da tiempo en ningún minuto, en ningún momento, ¿no es cierto?, para contemplar o poder ver el deterioro de ese cuerpo. Es decir, por eso decía yo referencia, mutatis mutandi, al caso de Arturo Prat, ¿no? Es decir, en que la imagen del héroe sigue siendo la de un héroe bello. Incluso las heridas son bellas, ¿no? Pantacalá, ¿no? Es un término que se usa en la Ilíada, ¿no? Pantacalá, todo bello. Todo aquello que acontece alrededor del muerto es bello, salvo cuando se le ultraja. ¿Y por qué se le ultraja? Para que su muerte no sea bella. Es un sistema extraño, porque es un sistema que de alguna manera nosotros lo vamos a encontrar después en las Píticas de Píndaro, ¿no es cierto? En toda la poesía aristocratizante griega, ¿no? Y finalmente, aunque uno no lo quiera, esto da cuenta, la Ilíada en realidad es un poema súper aristocratizante. Los valores puestos ahí son valores humanos que nosotros consideramos muy propios del ser humano y yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? La caballerosidad, ¿no es cierto? La verdad, el arrojo, todas esas cosas que son admirables, ¿no? Incluso nosotros hasta el día de hoy lo admiramos, ¿no? La valentía, que dice las cosas claras, ¿no? Eh, Todas esas cosas son atributos de una aristocracia, de la aristocracia micénica, que son los personajes centrales, ¿no es cierto?, de este poema, ¿no? No como los héroes o los personajes centrales necesariamente de la Odisea, ¿no? Aunque son los únicos que aparecen con nombre, pero hay personajes como Eumeo, ¿no es cierto?, como Euriclia, que tú hacías mención, me acuerdo Sergio, ¿no?, a eso la otra vez, ¿no? Todos estos personajes que nos han enseñado en el fondo una forma de entender el mundo que repetimos hasta el día de hoy, ¿no? Y que son valores que de alguna manera en algún minuto desaparecen, ¿no? O queremos que desaparezcan. Tengo una amiga muy querida, perdonen el paréntesis, una amiga muy querida que le tocó vivir en la primavera de Praga, porque su padre era muy amigo de Alexander Dubček, el artífice, digamos, de la primavera de Praga. Y cuando entraron las tropas soviéticas, ella vivía en Praga, cuando entraron las tropas soviéticas y se llevaron preso a Alexander Dubček, la gente que admiraba a Alexander Dubček, de pronto se dio, comillas, vuelta a la chaqueta, una manera estúpida de decirlo, ¿no? Pero, y hacían el comentario, en realidad no parecía un conductor de la gente, no parecía un líder del pueblo porque era tan sencillo. Eso a uno le hace reflexionar al respecto y me hace pensar que efectivamente en los personajes de la Ilíada, si bien uno puede tener un juicio, ¿no? ¿Quieres hablar, Natalia? Levantaste la mano. Ramos. No, allá. Si uno puede tener un juicio, digamos, sobre el carácter aristocrático, si tú quieres, ¿no? Que es un poco enemigo, eh, dado cómo se piensa y cómo se relacionan, digamos, con sus tropas, ¿no es cierto?, estos jefes, ¿no? Eh, Puede parecer contrario ideológicamente, lo que tú quieras, ¿no? Eh, es algo que, sin embargo, está y nosotros valoramos y lo tenemos presente con nosotros, ¿no? Yo creo que eso es importante. Por eso voy para atrás. No sé si te quedó claro. Para poder entender mejor, digamos, ¿no?
para llegar a un universo más distinto desde algo más familiar, básicamente. Yo sí tengo una pregunta. Hola, aprovecho a Hola, saludar Nata, porque llegué ¿cómo estás? tarde. Bien, gracias. Nati, Qué gusto de verlos. sí. Igualmente, Esto de la bella muerte es una pura cuestión estética. no, no, fíjate, no es una pura cuestión estética, es una cuestión que, o sea, sí, pero entendiendo que la estética no es solo la belleza tangible o la belleza material. ¿Mm? Hay también una belleza inmaterial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es el halo que rodea, ¿no?, a este personaje. ¿Qué es lo que está en juego en la muerte, ¿no? Lo que está en juego en la muerte, en este universo, ¿no?, estamos hablando, es que efectivamente la psique, que algunos traducen por alma, pero todavía no es tan claro que sea el alma, ¿no?, dado el desarrollo de la lengua, ¿no?, nada más que eso, ¿no?, llegue con bien, habría dicho mi tía Raquel, al Hades, que efectivamente corresponda a quien ha fenecido, ¿no?, para lo cual es necesario que la imagen que quede de él sea la imagen de alguien que no ha sido vencido por el deterioro de la muerte. O sea, la belleza no radica solo en que sea rubio, ojos azules y un gran guerrero de cabellera larga, como los eh, perigráficos, ¿sí? Como los describe Homero, ¿no?, sino que también que sus carnes no hayan sido mancilladas, que su cuerpo no haya sido mancillado, que su recuerdo sea un recuerdo de alguien que no ha sido eh, deformado por la muerte. Mm. Natalia Roa. No sé si te Yo- queda claro, Nata. Sí, no, es que te hice la pregunta porque cuando te escuchaba, disculpa, Nati, cuando No, te no, sigo en escuchaba lo mismo. hablar, o sea, como lo primero que pensé es como, no sé, como en James Dean, que murió con, ¿cachai? O sea, pum, eso fue como lo primero que pensé con La Bella Muerte. Sí, Y como también como en la idea súper moderna igual de los, no sé, los rockeros jóvenes, tipo, no la sé, Jim Marilyn Monroe. Morrison, en fin, exacto, ¿cachai? Una cuestión súper contemporánea también, eso Sí, como claro. qué loco, como que boom, así me sorprendiste un poco con esa idea Es que tan está muy, yo antigua creo que, y tan vigente también, ¿verdad? sí, yo creo que está súper vigente, yo creo que por eso, pero claro, perdona, Natalia, te voy a dar la palabra. No, 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 tranqui. Sí, también va en la línea de la Bella Muerte, así que sigan nomás. Eh, a nosotros nos cuesta mucho ideológicamente pensar en cosas así, ¿no? Nos cuesta mucho ideológicamente precisamente porque tenemos una formación muy cristiana, por una parte, ¿no? En el sentido de que la muerte, la muerte es un bien, ¿no? Es un bien porque, sí, po, en el sentido de que nos permite llegar a Dios, ¿no? Si nos hemos conducido de acuerdo a sus preceptos, digamos, ¿no?, es muy posible que podamos ver el rostro de Dios, ¿no? Eh, no es una enemiga necesariamente, ideológicamente. Indudablemente que en términos de la carne y del instinto, claro que sí, ¿no? Y yo creo que nos cuesta reconocer ese tipo de cosas, precisamente porque la sociedad moderna juega con valores que supuestamente deberían contraponerse a esos valores antiguos, creo. Es una especulación. Natalia Roa. Em, me, me perdí. Yo disiento con todo lo yo creo que la muerte es algo terrible, pero en fin. Sí, claro, por supuesto que es terrible, pero Yo creo que la religión intenta maquillar el horror de la muerte, pero en fin, ya, no, pero no a voy a eso me entrar en eso. refiero, sí.
Más bien lo que quería plantear es otra cosa. Era una pregunta. ¿La bella muerte solo ocurre a quienes mueren en batalla? O sea, ¿es algo que, digamos, se utiliza como una justificación para la guerra? Eh, Como que si mueres en batalla, la muerte, entendiendo además que no se mancilla el cuerpo, es una bella muerte, o también puede ser una muerte bella si se dan esas características a quien muere tranquilamente en su casa, No. o la bella muerte es una justificación ideológica para la guerra, como en el mundo musulmán, digamos, para la batalla. Interesante tu pregunta, es muy interesante tu pregunta y es de difícil respuesta, ¿no? Te puedo asegurar que la muerte, la bella muerte, no ocurre cuando mueres joven, bello, en tu casa. O para las mujeres, por ejemplo, que no participan en batallas, tienen bellas muertes. No hay documentación al respecto. En realidad, la bella muerte tiene relación directa con la capacidad de desafiar a la muerte. La bella muerte ocurre cuando tú te arrojas a vencer a la muerte, a desafiarla, ¿no? Entonces, no es bella la muerte del joven que muere atravesado por una lanza en la última fila de las huestes, sino que la de que va primero, como Aquiles, ¿no? O como Patroclo, que va a la cabeza de su mesnada y es el primero que se arroja. Porque suena como genial ideológicamente para manejar a los guerreros, Of course, digamos. of course. Claro. Claro, por eso es importante señalar que el universo micénico es un universo guerrero y un universo que se sostiene en la rapiña. Uno va a encontrar ese mismo tipo de pensamiento, ¿no es cierto?, en el pensamiento de los pueblos normandos, ¿no? Rapiñeros, Mm. ¿no? Claro, Los Y el que lo mismo que son los anticuanos, musulmanes, po. Valhalla, que era el paraíso de los Los vikingos, que uno kamikazes, entraba ahí Los en vikingos combate. también. El que los muere en kamikazes, los combate vikingos. los kamikazes, los vikingos, viaja al paraíso. yihadistas. Wow, qué temazo. Mm. Don Sergio, Sí, yo pensaba también que a lo mejor para los griegos también hay una relación distinta entre el cuerpo y la psique, digamos. O sea, la bella muerte es darle una dignidad al muerto, de tal manera que representa también lo que él fue como valores, como valiente, heroico, etcétera. Entonces, ese tipo de psique no puede estar en un cuerpo, como tú decías, o decrépito, o destrozado, o que le falta un brazo, porque el cuerpo y la mente son una unidad, digamos. O sea, yo creo que hay una aspiración a un cuerpo bello, un cuerpo perfecto, que también está muy ligado a un equilibrio, una armonía y también a valores que a lo mejor están muy representados, está todo muy unido, digamos. Por eso tiene tanto valor, tanta importancia el cuerpo, digamos, porque representa lo que tú dices un poco, que puede haber una relación entre eso. Como que cuerpo y psique, digamos, como que están muy sincrónicos, se correlacionan mucho. Francisca. Sí, me da la idea al punto de la antropoformización de los dioses, que son bellos y son todos, que también llega a la religión judeocristiana en que Dios es, el hombre se hizo a semejanza de Dios, o sea, Dios es un hombre y lo representamos así como barbudo y de melena eh, cana, eh, bello. Jesús es bello en todas las representaciones iconográficas que se pueden encontrar, pero uno ve también en la mitología griega que todos los dioses son bellos, y los hombres, por tanto, tienen esa, no sé, como ambición. eh, de ser Dios en tanto bello y en tanto con esos valores para, no sé,
esa trascendencia en la muerte guerrera. Es que tú tocaste un tema que es un tema central, ¿no? Que es la relación del hombre con los dioses, específicamente en Grecia. Aquí hay varios temas, efectivamente hay un problema con la unidad entre cuerpo y psique, hay un problema de la unidad del cuerpo con el cuerpo, ¿no? También hay una dificultad en la concepción de sí mismo como individuo que tienen algunos personajes, ¿no? En que la respuesta que se esperaría de alguien cuando se le pregunta, tú, ¿quién eres? ¿No? En esa época, ¿no? La respuesta sería, yo soy parte de las huestes de Néstor, yo soy parte de las huestes de Agamenón, ese soy yo, ¿no? Es decir, una respuesta que tiene que ver más bien con una no conciencia de sí, sino que con una conciencia de pertenencia a un grupo, ¿no? Que no necesariamente individualiza, ¿no? Aquellos que son más individuales, en cierto sentido, son los héroes, ¿no? Estos héroes que de alguna manera lo que reflejan, lo que nosotros vemos es que efectivamente, y seguramente ocurre a nivel de de todos los seres vivos de la época y de ese entorno cultural, el problema está en que los dioses no mueren, en que los dioses no envejecen. El problema central es la conciencia del tiempo y la conciencia del deterioro, ¿no? En que efectivamente los dioses son bellos y no envejecen. Y nuestra desgracia como seres humanos es que esa belleza la perdemos a medida que envejecemos. Por lo tanto, el recuerdo que nosotros debemos dejar, comillas, estoy hablando, digamos, ¿no? Es el recuerdo de alguien que dejó esta vida siendo bello como los dioses. Es decir, que no sufrió, que logra ser divino en el fondo, porque no sufre los embates del deterioro que produce el tiempo. Y por eso es que es importante que no teme a la muerte, que desafía a la muerte, ¿no? Y que al mismo tiempo le teme, porque la muerte, claro, todo el mundo le tiene miedo a la muerte, pues normal, ¿no? Nadie quiere morir, ¿no? Indudablemente. A pesar de todos los constructos ideológicos que se hagan respecto a que la muerte es bella, digamos, ¿no? Esta bella muerte se entiende como bella muerte y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice Natalia, ¿no? Indudablemente que es un tipo de pensamiento que se manifiesta en una sociedad guerrera. Es una sociedad que requiere de ese tipo de personas. En el caso de la Odisea, nosotros estamos descubriendo que vamos hacia un universo que es socialmente más agrícola. Por lo tanto, no importa ser un poco más viejo. Incluso a veces es mejor, ¿no? Sergio. Oye, yo discrepo un poco con Natalia Roa. Natalia. Yo encuentro que la inmortalidad es espantosa. O sea, a mí me produce más angustia pensar alguna vez en ser inmortal que en morirme. Yo lo único que quiero es morirme, no ser inmortal. Entonces, Tú, tú estás en la línea de Odiseo. totalmente, yo inmortal, tranquilo, en mi camita, ojalá de la mano de mi mujer, así con el perrito a los pies, ya, eso ya perfecto, ¿verdad? Morir, así como dice, ¿cómo se llama el cantante griego? Si he de morir. Mustaki. Esa, bueno, pero a lo que voy es lo siguiente, que a lo mejor en esto del heroísmo hay como una fórmula que es perfecta, porque como tener hijos, en cierto modo también, que es otra forma de inmortalidad, digamos, comillas, de continuar en la vida, un poco a través de la descendencia, y que es que tú puedes ser al mismo tiempo mortal e inmortal. O sea, tú logras finalmente despedirte de la vida. Chao.
murió, esta cuestión terminó, pero al mismo tiempo eres inmortal en el recuerdo de los que siguen. Entonces, a lo mejor se puede también pensar desde la inmortalidad, desde la angustia en la inmortalidad y cómo el heroísmo es una respuesta a un deseo de inmortalidad, pero sin vivir eternamente y con todo lo que implica, que no sé, pues, de no terminar nunca, de... Eso es exactamente la bella muerte, en el sentido de que tú detienes, digamos, de alguna manera el tiempo en el punto en que tu vida es la más luminosa, la más fuerte, la más eh, admirable, ¿no? Y esa es la memoria que permanece. Y esa memoria que permanece, ¿no es cierto?, se transforma en el canto. Nosotros, tanto es así que 3000 años después estamos hablando de Aquiles. O sea, Aquiles no ha muerto, ¿no? En ese sentido. Es decir, logra pasar, digamos, a la memoria colectiva, precisamente por todos los atributos que como héroe tiene, como arrojo, digamos, tiene, ¿no? Por sus hazañas, ¿no es cierto? Y porque murió joven, bello, ¿no es cierto? Y eso es súper importante porque es parte, nosotros nos vamos a encontrar durante mucho tiempo, y nos encontramos, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo con el problema del deterioro que produce la muerte, ¿no? Es decir, el horror que producen los cuerpos masacrados, ¿no? Mm. Precisamente porque, ¿no?, la idea de la destrucción de la imagen de quien ha muerto es también un deterioro de su memoria, del recuerdo que uno tiene de ellos, ¿no? Creo que esa es una de las razones por las cuales, ¿no es cierto?, existe esa costumbre inveterada, digamos, ¿no?, del maquillaje a los cadáveres, ¿no? O de no mostrar al cadáver cuando ha sido producto, digamos, ¿cierto?, de un accidente feroz que ha desfigurado totalmente, por ejemplo, ¿no? Es decir, es importante esa imagen, la bella imagen que queda, ¿no? Eh, en ese sentido, vuelvo a tu pregunta, Natalia, ¿no?, de si es bella solamente física o no la muerte. Tiene esa belleza también de lo bello que queda en la memoria, ¿no? Destruir al adversario también es eh, hacer desaparecer su cuerpo, ¿no? Destrozarlo. Eso ocurre y ocurrió en nuestro país hace poco. Walter Duhalde. Hola, sí, para contribuir un poquito. Estaba viendo mis notas de la Odisea. En el canto 11, ¿no es cierto? Ulises o Odiseo baja al Hades o infierno, ¿no es cierto? Y es el único el único humano que ha bajado y ha vuelto. Aparte de Perséfone, pero ella tiene trato especial con el divino. Entonces, y en esa época yo anoté que tenía 3 secciones Hades. El Elíseo, que era la primera entrada, que era para héroes y virtuosos. Se Mm, relaciona un poco con esto, ¿no? Mm, Los mm, héroes, los mm. virtuosos. Esos van al Elíseo. Después están los campos Afódelos, que eran para las almas mediocres, mahometanos, como nosotros, como yo. Y después estaba el Tártaro, grupo al cual espero no pertenecer, que allá iban las almas malvadas, y era más o menos el infierno. Entonces, esta cosa que ponen, este tema que ponen ustedes, claro que va cruzando mucho todo esto. sí. Eso era lo que quería contribuir. Efectivamente, efectivamente, la idea del cielo, del purgatorio y del infierno está ahí, ¿no? La imagen de Ramadante o de Minos como los jueces del Hades también está ahí, ¿no? Esta idea de que en realidad eh, las almas, las almas no están desligadas de los cuerpos y de las acciones de los cuerpos, ¿no? Por eso es que es importante también, no sé si se acuerdan, en el canto 11 de la Odisea,
también de nuestro querido Elpenor, que dice, mira, vuélvete a la isla y entiérrame. O sea, que mi alma pueda venir al Hades tranquila. No vaya a ser que yo te persiga después por sacrílego, ¿no? Esa necesidad, ¿no es cierto?, de cerrar la muerte con una imagen bella, finalmente, ¿no? Eh, parte del rito de incineración tiene que ver con eso también, ¿no? Es decir, con que efectivamente todo el cuerpo se hace cenizas y solo queda la imagen, última imagen, ¿no? Hay preocupaciones, ¿no es cierto? Ahí nos vamos a encontrar desde este punto de vista con una preocupación que va a tener Aquiles en relación a Patroclo, ¿no? Está la preocupación la encontramos en Antígona eso, ¿no? Lo encontramos en las suplicantes de Eurípides, ¿no? Que los cuerpos van a ser devorados por las aves, ¿no es cierto? Y los perros, ¿no? Que es algo que no debe ocurrir con los cadáveres, ¿no? Porque los cadáveres todos se merecen, finalmente, todos se merecen una bella muerte en el sentido que todos merecen estar en el recuerdo de los vivos de alguna manera no horrible, ¿no? No destrozado, ¿no? Eso es lo que, lo que previene después. Pero en este universo, digamos, de la Ilíada, que es un universo eh, más guerrero, diría yo, y que en ese sentido la Natalia tiene toda la razón acerca de qué es lo que ocurre, digamos, ¿no? Cuál es la razón por la cual estos son valores tan importantes, ¿no? Eh, Ana María, antes de que yo siga. No, es un solo comentario, qué pertinente para los días que corren. Sí, Mm. sí, exactamente, exactamente. Eh, Me hiciste acordar de que en las suplicantes de Eurípides hay un texto que se refiere a los cadáveres cuando vuelven a Atenas, y dice, Adrasto dicen, eran los jóvenes más brillantes de nuestra ciudad por los muertos. Mm, Y, mm, y eso hay que devolverlo, ¿no? O sea, en el fondo los héroes finalmente también tienen un aura de algo excepcional, algo a imitar, ¿no? Y eso requiere que también haya una imagen de ellos que quede en el inconsciente del colectivo, ¿no? Una imagen bella de ellos, no una imagen que a uno lo haga tener pesadillas, por decirlo en términos más pedestres, ¿no? Sino que, pucha, ¿qué haríamos nosotros, por ejemplo, cómo lo haríamos nosotros con nuestro héroe Arturo Prat si en sus bustos estuviera siempre con el balazo en la frente? Que es la versión oficial. La versión extraoficial dice que le dieron un garrotazo que le desfiguraron la cara, ¿no? Vaya uno a saber, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros, por ejemplo, si la imagen de Balmaceda fuera la imagen de su cara, su cabeza destrozada, ¿no? Lo mismo de Allende, ¿no? Lo mismo de cualquiera de esos, ¿no? Natalia. Quizás pensaríamos 3 veces antes de la guerra, porque claro, el reclamo en Eurípides de las mujeres es que justamente les arrebatan a los hijos para ir a la guerra, ¿no? O sea, justamente lo tremendo de esto es que incita a la guerra y a la destrucción, a rellenar el mar de cadáveres, Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo ¿no? estoy de acuerdo contigo. Porque ¿de qué sirve esta muerte heroica para esta victoria pírrica, ¿no es cierto? Justamente cuando en el otro mundo, incluso a propósito de la cita de Walter, ¿no es cierto?, están los cuerpos, justamente la señal de Homero es que los cuerpos se destruyen, no tienen sangre, ¿no es cierto?, no tienen músculos. Y la gran crítica y maravillosa de Eurípides, ¿no es cierto?, de las mujeres, es como esto es pura destrucción, como tiran a los niños por las paredes, ¿no? Para nada, para simplemente alimentar las riquezas y el robo de tesoros. De acuerdo, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Entonces, justamente si se mostrara el horror, lo desfigurado, ¿no es cierto? Lo que se alentaría es otra cosa.
Porque la Sí. guerra real no es así. La guerra real es que los cadáveres se destrozan, es que hay rapiña, ¿no es cierto? Es que nadie muere bellamente. O sea, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Mm. Yo simplemente traigo a colación qué es lo que se valora en la época como en la época, digamos, ¿no? O sea, el juicio que uno tiene sobre, el juicio desde el siglo XXI que uno tiene sobre esos hechos, eh, Mm. uno lo tiene, por supuesto, ¿no? Pero para poder entender el fenómeno de la Ilíada, ¿no es cierto?, tenemos que entender Mm. cuáles son los mecanismos que hacen que eso sea así. Y también, Sí. y también es súper importante tener en cuenta, y creo que no hay que cegarse a eso, que para nosotros también, a veces, esos valores que están ahí nos parecen muy importantes. Y eso es parte de nuestras contradicciones, ¿no? Porque, claro, Sí. en nuestra relación con la vida y con la muerte, finalmente, ¿no? Hay cosas que valoramos mucho en algún momento y que en el fondo, en nuestro juicio racional, ¿cierto? Mm. En nuestro juicio valórico que hemos aprendido, o nuestro juicio ideológico, ¿no? Es condenable, pero en el fondo, si pudiéramos llamarlo, en el juicio instintivo, es admirable, Mm. Francisca. Sí, en la película 1917 queda muy reflejado eso, donde los chiquillos que cumplen 18 quieren ir a participar de la guerra para estar en esta cosa heroica y trascendental, y después vemos las escenas asquerosas, brutales, terribles, y se va apagando Mm. ese heroísmo y termina siendo solo barbarie. Mm. Y lo vemos desde el plano, desde la cámara, cómo va con los jóvenes y van literalmente pudriéndose. No sé Mm. Claro. Eso es la guerra, ¿no? Y efectivamente, o sea, ese poema, la Ilíada, es un poema que solo puede nacer desde un espíritu que considera que el modo de vida, ese modo de vida, es el modo correcto. Y eso significa, y esto ya es una interpretación mía, eso significa que hay una sociedad que basa su economía y su modo de subsistencia en eso. ¿Mm? Y es precisamente la sociedad en la que nosotros no, yo por lo menos no quisiera estar, ¿no? Porque me parece deplorable. Y precisamente parte del desarrollo, digamos, del pensamiento, y por eso la Odisea después, y por eso después la tragedia, que es aún más, Mm. más cercana, ¿no? Nos van dando cuenta en realidad de todas estas tropelías, en el fondo, ¿no? De cómo la tragedia, la tragedia finalmente nos termina mostrando que todos estos héroes intachables, para algunos, que son los que reclama la aristocracia griega, en el caso de Píndaro, ¿no es cierto?, en el caso de Tirteo, en realidad eran unos miserables. Mm. Eso es lo que pone la tragedia en juego, ¿no? Pero hay que ir de aquí para atrás, porque de alguna manera ese Mm. universo es también un Mm. universo que nos conforma. Mm. Ujú. Ay, perdón. Sí. Perdón, ¿por qué? Es que ¿Ah? estaba metiendo bulla aquí. Hay una parte cuando está Odiseo en el Hades que aparecen las mujeres también, ¿no? Aparece Que la aparecen las madre. mujeres. Sí, Sí, pero como Sí. que más mujeres, viudas, hijas, así como una horda de mujeres que quedaron víctimas de la guerra, ¿verdad? sí, Sí. Sí, ¿no? Mm. claro. Pero no Y se hace fueron referencia a su muerte. heroínas también, ¿no? Había unas grandes mujeres también, creo, en ese Sí, grupo, claro, pero ninguna guerrera. en una guerra. Claro. La guerra es un tema de hombres. La guerra, el tema de la masculinidad de la guerra, pienso yo que es muy indoeuropeo, ¿no? Porque lo tienen mucho los pueblos nórdicos, ¿no? Las sagas nórdicas, eh, ese maravilloso texto que es el Siegfried, ¿no? También lo tienen, la virtud guerrera, ¿no? Mm. Etcétera, etcétera.
como diríamos, estamos en la hora, pues chiquillos. Se pasa el tiempo rápido, ¿no? Finalmente. Va a ser bueno. Oye, ya, pues la próxima sesión tenemos los cantos 1 y 2. Yo tengo que hacerles un comunicado que es muy importante, y es que el día 31 de agosto, que cae día jueves, estoy invitado a un recital de poesía, invitado a leer mi poesía en La Chascona, a las 6 de la tarde. No me puedo negar, así que quería preguntarles a ustedes de qué manera podemos recuperar esa sesión. Para que lo pensemos, tenemos un par todavía de jueves de por medio. ¿Ya? Podría ser un día Muy bien. martes, si es que les conviene, podríamos sumar otro día, más adelante no sé, veámoslo, pensémoslo bien, pero les cuento así, hace rato que vengo esperando poder leer en público algo y me dieron la oportunidad y no dije que no. Así que ¡Qué bueno! bueno, quedan invitados también. Felicitaciones, Pues. Pedro. Muchas gracias. Felicitaciones. Sí. Me ¿Podemos alegro ir? mucho. Sí, pues, si pueden venir, por supuesto. It's Ya. open, it is open. Ok, sure. Ya, se les voy a mandar. Oye, ya, pues entonces nos vemos el día jueves 17, 17. Con los dos primeros los dos capítulos. primeros Los dos cantos. primeros. No se llaman capítulos, perdón. Mira, Cantos. 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 Pero no te preocupes, No te porque preocupes. los que estuvimos en la Odisea le dijimos, eran la misma cantidad y le dijimos capítulo. capítulos Capítulo como hasta hasta el la mitad. 23. Ya creo que cuando estábamos en el 24 ya todos decíamos canto, pero al principio eso es una cosa que todos hacemos. Exacto. Ya, gracias, Walter. Me Sí, En el mira. 12, en el 12 hay que recitarlo de memoria, más o menos, ¿no? Ah, No, es una broma, es una broma. Ya, chicos, muchas muchas gracias. gracias, Muchas Pedro. gracias. Y, Chao. no- y- Que y estén nos todos veimos. muy bien. Gracias, Buena igual. semana. Besitos. Buena Gracias. semana. Chao. Chao. Chao, Gracias. chao. Chao.